Me llamo Patricia. Quiero contarles mi historia, no para justificarme, sino para que alguien aprenda de mis horrores. Hace unos años mi matrimonio con Armando parecía tambalearse. Él era el amor de mi vida, pero algo se había roto entre nosotros. Se mostraba distante, frío, y yo sentía que estaba a punto de perderlo. En mi desesperación, acudí a una conocida que, según decía, sabía mucho de esos temas. No era una bruja poderosa ni algo así, sino una mujer que decía entender las energías y los amarres. Con una calma que me daba miedo, me aseguró que podía hacer que Armando volviera a mí como el hombre que alguna vez fue. Todo lo que necesitaba era una foto de nosotros juntos, una prenda suya y un poco de mi cabello. La noche del ritual fue extraña. No hubieron velas negras ni cantos macabros. Todo parecía sencillo, casi banal, como si no estuviera haciendo algo tan peligroso. Ella me repitió: él volverá a ti, pero debes saber que no puedes forzar el amor, porque todo tiene un precio. Yo, ciega por mi obsesión, lo ignoré. Al principio funcionó. Armando cambió. Era atento, cariñoso, y me buscaba con una intensidad que no recordaba. Pero pronto esa intensidad se volvió sofocante. Él estaba siempre a mi lado, incluso cuando no quería que lo estuviera. No había espacio para respirar ni para pensar. Y luego comenzaron las cosas extrañas. Armando ya no parecía el mismo. Su mirada era vacía, casi apagada. Y aunque seguía conmigo, había algo en él que me hacía sentir incómoda. Una noche lo escuché llorando en el baño, y cuando le pregunté qué le sucedía, pues solo me dijo: no sé qué hago aquí, no puedo irme. Los días se volvieron más oscuros. La casa comenzó a sentirse fría, incluso cuando hacía calor. Las luces parpadeaban sin razón, y el perro que siempre había amado a Armando ahora le gruñía como si lo temiera. Yo misma sentía una sombra constante sobre mi hombro, una presencia que no podía explicar, y lo peor, llegó una madrugada cuando me desperté, y lo vi parado al pie de la cama, mirándome fijamente. No decía nada, no se movía, solo estaba ahí, como una estatua con los ojos vacíos. Sentí un frío recorrerme la espalda, y cuando finalmente habló, su voz sonó como si viniera de otro lugar, y me dijo: esto no está bien, esto nunca debió pasar. El amarre había funcionado, sí, pero no puedes obligar a alguien a quedarse contigo si su corazón no quiere. Las energías que desaté no buscaban el amor verdadero, sino una ilusión, y todo se estaba desmoronando. Armando me dejó poco tiempo después. No hubo accidentes ni tragedias físicas, pero su ausencia fue peor que cualquier muerte. La casa nunca volvió a sentirse como un hogar, y yo aún hasta hoy sigo sintiendo esa presencia, esa sombra que traje conmigo al intentar forzar algo que debía haberlo dejado ir. La moraleja de todo esto es que nunca intentes controlar algo tan puro como el amor. Las fuerzas que mueven este mundo no son juguetes, y el precio de jugar con ellas siempre será más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Mi experiencia que quiero contar es sobre amarre. Cuando era chica, mi hermano, el menor de ellos, terminando su carrera técnica, comenzó a trabajar. Ahí conoció a una chica muy bonita y se hizo su novia. También entre sus compañeras de trabajo había una señora ya medio grande con 2 hijos, pero mi hermano comenzó a cambiar mucho. Se hizo grosero con mis papás, faltaba a casa por días y tomaba mucho. Mi mamá hablaba con él, pero no entendía y se enfurecía. Cuando estaba en la casa parecía un león enjaulado, no estaba en paz, y recorría la casa con desesperación hasta que se iba. A mi mamá le pareció extraño eso, y decidió consultar con una curandera que le recomendaron, y esta persona le dijo que la señora de los 2 hijos le había hecho un embrujo, y que lo tenía en el techo de la lámina de su casa, y que por eso mi hermano se comportaba así, y no podía estar en paz
si no era estando con ella. De hecho, hasta había dejado a su novia por esa mujer. Pasó el tiempo y mi mamá hablaba con él, y él se enojaba y negaba todo. Con el tiempo él quería ya alejarse de la señora, pero no podía. Y mi mamá no podía hacer mucho, pues mi papá era testigo de Jehová, y no le permitía ni que fuera a la iglesia, y mucho menos hacer otro tipo de cosas. El caso fue que mandaron a mi hermano a trabajar a Ladero, Tamaulipas, y mi mamá pensó que por fin se alejaría de esa señora. Cuando él se fue, al poco tiempo la ex novia de él fue a la casa, y le dijo a mi mamá que él no estaba bien, estaba cambiando mucho, y para mal que no lo dejáramos solo, pues la señora esa se había ido tras él para vivir juntos, dejando a sus hijos en la ciudad. Mi mamá de nuevo fue con la curandera, y en efecto, ésta le confirmó que la señora estaba ya con él, y no solo eso, sino también que ella estaba embarazada, y que por un problema que causó la señora estaban en la cárcel los dos. Yo no creía nada de eso, y le decía a mi madre que no hiciera caso. Desde el principio le decía eso, pero mi madre se fue a buscarlo sin saber ni dónde vivía ni conociendo Laredo. No había salido de la Ciudad de México en su vida, y así se aventó a ir a buscar a su hijo. Al final pudo dar con él, y efectivamente, todo lo que le había dicho la curandera era cierto. Y ahí yo lo comprendí, que eso realmente existe. A la fecha mi hermano sigue con esa mujer, que odió a mi madre hasta su último día. Ha hecho la vida de mi hermano imposible. Él ha intentado dejarla y no puede. Él es muy inteligente, gana muy bien, en un puesto alto. Pero a él lo han golpeado su esposa e hijas. Tuvo 2 con ella. Lo han sacado a la calle, lo han humillado, pero siempre regresa. Yo pienso que vive en una relación tóxica y que no puede salir de ella. No sé hasta dónde se ha dañado su autoestima, o si realmente es lo que mi madre decía, que le habían hecho brujería. De nosotros se alejó por completo. Y esta es mi experiencia, por la cual creo que la brujería realmente existe. Quiero contar algo que me pasó hace unos meses. Todo comenzó porque me involucré sentimentalmente con alguien. Y a ese alguien, al parecer, le hicieron un amarre o algo así, ya que hay un demonio que siempre está con él. Una madrugada desperté porque vi a alguien parado en mi ventana de la calle, y me pareció extraño. Me levanté a ver y al estar frente a la ventana desapareció. Así que me acosté y me dormí inmediatamente. Pero unos minutos después volví a sentir esa incomodidad que sientes cuando alguien te está mirando fijamente. Y cuando miré hacia la ventana, eso estaba ahí de nuevo, mirándome. Pero no caía en cuenta de lo alto que era. Estaba adormilada, así que me acerqué de nuevo a la ventana pensando que era una persona que estaba asomándose a mi cuarto. Y en eso volvió a desaparecer. En eso miré mi celular, y eran las 3:33 de la mañana. En ese momento me desperté totalmente y sentí un escalofrío horrible. En otra oportunidad que habíamos peleado, nuestros amigos me llamaron para que fuera a la casa de él. Yo me negaba a ir, pero al final terminé cediendo. Eran como las 10 de la noche y me levanté para irme, cuando en eso, en la ventana de la cocina, volví a ver a esa cosa. Estaba parado mirándome. Me pegó un susto y salí inmediatamente de ahí. En varias ocasiones, estando juntos, yo veía una sombra. No comentaba nada, e inmediatamente él me preguntaba si había sentido algo. Para este momento, ya sabíamos que a veces yo veía y él sentía la misma presencia. En la casa donde vivía mi pareja, hacíamos reuniones casi cada fin de semana. Y en una de esas estábamos terminando la fiesta y estábamos platicando todos. Éramos como 10 personas. Serían como las 7 de la noche y estaba oscureciendo, cuando en un momento, él y yo nos abrazamos y por alguna razón, al separarnos, volteamos hacia el mismo lugar. Y en eso vimos pasar a un niño, como de unos 10 años, que lo hizo por un lado de la alberca.
De inmediato nos volteamos a ver y nos preguntamos el uno al otro: ¿lo viste? Todos nos miraron y nos dijeron que no comenzáramos con nuestras cosas otra vez, ya que todos sabían que sentíamos y veíamos ese tipo de cosas. En otra oportunidad vimos a ese niño corriendo por un lado de la casa, y así la pasábamos siempre. En muchas ocasiones, estando solos, veíamos sombras, sentíamos el aire característico de cuando alguien pasa corriendo, pero no nos daba miedo, solo nos incomodaba un poco. En mi casa comenzaron a pasar cosas, a sentirse el ambiente pesado cuando antes era muy tranquilo, y no había nada de eso. Lo adjudiqué a mi pareja, porque él me había comentado que cuando se involucraba con alguien, a esa persona le comenzaban a ocurrir cosas extrañas con estos seres. En una oportunidad le pregunté cómo era el demonio que él veía, y me describió tal cual a lo que yo vi mirándome. Una sombra negra como de 2 metros de alto, delgado, y esto confirmó que era cierto lo que me había contado. Hubo un tiempo que nos alejamos un poco, y yo en ese tiempo comencé a soñar cosas raras. Veía mujeres en mis sueños. Le comenté y le pregunté si él había visto mujeres y cómo eran. Y de nueva cuenta, me volvió a describir lo mismo que yo había visto. Actualmente ya no estamos juntos. No lo he visto más. Pero la última vez que hablamos fue hace como un mes. Y luego de eso, he vuelto a ver estas cosas. Pero ya no me miran. Solo pasan por un lado y se van. Les quiero platicar algo que empezó a suceder hace ya 15 años, cuando yo iba en la secundaria. Vivíamos en Coacalco, Estado de México. Mi mamá, como buena mujer cristiana, siempre oraba y leía la Biblia cada noche. Pero mi papá, extrañamente, empezó a cambiar su conducta y su trato a nosotros drásticamente. Él era lo que todos llamaban un buen padre y un buen esposo, siempre amable y cariñoso. Pero de la noche a la mañana, empezó a golpear a mi mamá. Dejó de aportar económicamente a la casa y a nuestros estudios. Se tornaba violento de la nada. Un día tocaron a la puerta. Mi mamá salió a abrir, y ahí estaba una mujer que dijo ser bruja de Catemaco y que fue a prestarle sus servicios de manera gratuita, ya que esta mujer afirmaba que mi papá estaba siendo embrujado por una mujer y que quería ayudar a mi madre, pero ella se negó en un principio. Sin embargo, al paso de las semanas, más y más brujos fueron a tocar la puerta para ofrecer sus servicios. Eso ya era demasiado extraño, pero más extraño se pondría con el paso de los meses, porque en mi casa se empezaban a mover cosas por sí solas, cuadros, fotos, muebles. Además, que veíamos espíritus rondando en el jardín a simple vista. En una oportunidad, yo acababa de entrar a la prepa. Salía de casa para la escuela, y mi madre me contó que escuchó casi inmediatamente que tocaron la puerta, y me escuchó a mí gritándole que le abriera la puerta. Ella me preguntó si se me había olvidado algo, y cuando abrió, vio que una señora de cabello negro era la que le había hablado a mi madre con mi voz, y luego le dijo: «Tu esposo no está aquí, y tú no sabes a dónde se fue. Yo voy a venir a buscarlo después». Cabe señalar que durante todo ese tiempo, varios meses, nosotros nos mantuvimos orando constantemente, a pesar de todo lo que pasaba. Pero mi papá fue empeorando, al grado que para nosotros fue mejor salirnos de la casa por mera supervivencia, ya que mi papá estuvo a punto de clavarle unas tijeras en el pecho a mi madre. De esto ya han pasado más de 15 años. Mi mamá falleció hace 5, y de mi papá no sé nada hasta la fecha. Cuenta la leyenda que un amarre de amor es cuando una persona es atada a otra sin saberlo, y si resulta
El amarre será efectivo hasta que los objetos amarrados se desintegren en la tierra. Por lo mismo, un amarre se puede considerar algo casi eterno. Esto que quiero contarles le pasó a la tía de una amiga. Dice que ella, por querer casarse con su novio, le dio de todos los brebajes y fórmulas mágicas que pueden existir, tanto como agua de calzón, polvo de uñas, toloache y cosas así. Pero decía que nada le funcionaba, o al menos ella no lo sentía así. Así que le recomendaron a una bruja que se encontraba en Tacólula. Esta trabajaba con San Simón, un santo el cual en las cantinas es muy conocido. Esta mujer le explicó su caso, y la bruja le explicó lo fuerte de sus amarres, y al saberlo ella accedió. Consiguió todo lo que necesitaba: ropa interior, cabello y hasta la sangre de esa persona. Y así empezó a funcionar. El novio de esa mujer empezó a querer estar con ella más y más, al grado de volverse loco por ella. No la dejaba ni al sol ni la sombra. La celaba. No podía estar sin ella. Hasta que la mujer se hartó y quiso separarse de él. Pero él jamás se iba. Sin embargo, un día, cuando él tuvo que viajar a Oaxaca, tuvo un accidente y perdió la vida. Sin embargo, dicen que ella, en vez de sentirse triste, se sintió más cómoda, sin que la estuvieran molestando. Pero no fue así por mucho tiempo, ya que se cuenta que el espíritu de ese hombre la comenzó a molestar. Dicen que se le aparecía, que le hablaba, la molestaba en el baño, le susurraba al oído. Tan fuerte fue todo, que ella no aguantó más, y sin pensarlo, se dio un tiro en la cabeza. Dicen que cuando alguien se quita la vida no tiene descanso eterno, y que, por ese motivo, varios la han visto por la casa donde se quitó la vida. Pero lo aterrador es que no está sola, porque detrás de ella siempre dicen que la sigue alguien. Un amarre es poderoso, y más si no lo piensas dos veces, porque después de muertos, esa alma estará al lado tuyo, para siempre. Me llamo Candelaria Corrales Parma. Soy de Catepec, México. Conocí a Julio en el año 1978, cuando ambos teníamos 23 años. Desde que nos vimos por primera vez nos enamoramos, pasión que nos convirtió en marido y mujer 5 meses después. Todo marchaba bien, les juro que éramos felices, pero no entiendo qué pasó, que con el paso de los años, él empezó a comportarse distinto conmigo. Lo sentía alejado e insensible. El amor que nos había unido parecía ya no arder en su pecho. Y una noche me pidió hablar sinceramente, tomándome por sorpresa, ya que casi no platicábamos. Comenzó pidiéndome perdón por el modo en que se había comportado en todo ese tiempo, y quería decirme el motivo por el cual lo hacía. Sentí alivio, pensé que por fin todo eso que nos separaba acabaría y volvería a ser como antes. Sin embargo, cuando me lo dijo, sentí que la tierra se abría a mis pies para tragarme. Me dijo que ya no me amaba, que estaba arrepentido de haberse casado conmigo. Me aclaró que no conocía a ninguna otra mujer, que simplemente ya no quería estar a mi lado. Me pidió disculpas. Me pidió que no me preocupara, que me ayudaría con el sostenimiento de los niños, pero que él se marcharía de la casa. Lloré como nunca. Le dije que no necesitaba su sucio dinero, que se marchara inmediatamente, que no lo quería volver a ver nunca más. Y minutos después, lo vi cruzar la puerta con sus maletas. Pasé los meses más duros de mi vida. Yo lo amaba y no podía vivir sin él. No me importaba si él ya era feliz con otra mujer. Yo lo quería de regreso. Y fue así, que aconsejada por una amiga, busqué a la curandera más conocida del estado, para que me ayudara a recuperarlo. Aquella bruja me dijo que podía hacer un amarre para que él vuelva a mí, e incluso me preguntó que si quería que el amarre sea para siempre. Obviamente que le respondí que sí. Ella me sonrió burlonamente y me dijo que a partir de ese momento yo era la responsable de todo. Luego le pagué y me fui. Solo pasó una semana. Les juro que fue solo una semana.
y llamaron a la puerta de mi casa. Y cuando atendí era Julio, quien apenas me vio se arrojó a mis pies suplicándome perdón, que no podía vivir sin mí y que quería volver conmigo. Fue el día más feliz de mi vida, pero no puedo decir que las cosas fueron buenas desde que volvimos a estar juntos. Él permanecía siempre a mi lado, pero a la vez parecía odiarme, despreciarme. Sin embargo, lo que pasó al poco tiempo me causó un dolor peor al que ya sentía. A los pocos meses de volver conmigo, Julio enfermó y en tan solo una semana falleció, así de la nada, dejándome en los más oscuros de mis días. Cuando ya se habían cumplido las 9 noches de su fallecimiento, yo estaba llorando recostada en mi habitación, y fue en eso que escuché su voz. Desconcentrada levanté la cabeza y lo vi. Estaba parado a los pies de mi cama. Era él, era Julio. Algunos dirán que me tendría que haber alegrado al recibir la visita del alma de un ser amado, pero para mí fue un verdadero suplicio, porque vi que su cara estaba deshecha. La piel de su cuerpo era blanca, así como la tienen los cadáveres, y en eso sus labios se partieron cuando formó una macabra sonrisa y después movió su boca para decirme mi condena. Aquí me tienes, amor. Estaré amarrado a ti por siempre, tal como lo querías. Esa noche grité de terror, de la misma manera en que lo sigo haciendo hasta el día de hoy, porque él jamás me deja sola. En ocasiones se me aparece. A veces me despierto teniéndolo acostado a mi lado, abrazándome. Intento escapar, pero no puedo. Quedo paralizada, y él se burla de mi sufrimiento, siempre pronunciando esas horribles palabras una y otra vez. Estaré amarrado a ti por siempre. Ni siquiera la bruja que hizo el amarre me pudo librar de él. Mis hijos no saben de esto. Siempre soporté el castigo de mi egoísmo yo sola. Actualmente soy una anciana de 65 años y vivo en soledad, con el espíritu de Julio, temerosa de que al llegar el momento de mi muerte, él, como siempre, también esté ahí conmigo.